Esta es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la lealtad y el verdadero valor de una persona. Si crees que las apariencias engañan y que el corazón ve más allá del dinero, por favor, deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal para no perderte este impactante relato que comienza en el frío silencio de una mansión llena de secretos. El aire en la biblioteca de la mansión de los del Valle era denso, casi irrespirable. Afuera, un diluvio de noviembre golpeaba los cristales góticos, pero adentro, el único sonido era el tic-tac de un reloj de pie de caoba, un metrónomo que marcaba el pulso de la codicia y la ansiedad. La habitación olía a cuero viejo, a cera de abejas y al perfume caro de Isabela, la hija del difunto don Alejandro del Valle. Sentados alrededor de la imponente mesa de roble estaban los herederos, o al menos los que se asumían como tales. Estaba Rodrigo, el primogénito con el ceño fruncido, mirando su reloj de oro. Él no lloraba la muerte de su padre, lloraba el tiempo perdido que no estaba en la oficina central, asegurando su puesto como el nuevo patriarca del Imperio del Valle. A su lado, su hermana Isabela, vestida de un luto impecable, que costaba más que el salario de un año de la mayoría de las personas, mantenía una compostura de hielo. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de calcular el valor de los cuadros al óleo que los observaban desde las paredes, y en la cabecera opuesta al abogado estaba la tía Beatriz, hermana de don Alejandro, una mujer avinagrada por décadas de sentirse secundaria, rezando en voz baja con un rosario de marfil, aunque sus plegarias parecían más dirigidas a la herencia que al alma de su hermano, y luego de pie, arrinconada junto a la puerta de servicio, casi fusionada con las sombras de la estantería, estaba Elena. Llevaba su uniforme de trabajo, un sencillo vestido gris y un delantal blanco. Elena había sido la empleada de don Alejandro, su cuidadora, su ama de llaves, y en los últimos años, su única confidente. Su presencia era una afrenta para la familia. Rodrigo ya había chasqueado la lengua 2 veces, preguntándose por qué el servicio tenía que estar presente en un asunto tan privado. Isabela la ignoraba con la misma facilidad con la que ignoraba el polvo en un mueble, y la tía Beatriz la miraba con abierto desprecio. Pero Elena no estaba allí por elección. El abogado, el licenciado Morales, un hombre con rostro de piedra y ojos que lo habían visto todo, había insistido en su presencia. Elena no esperaba nada. Sus ojos estaban hinchados y rojos, no por anticipación, sino por un dolor genuino. Ella había perdido al hombre que le contaba historias de su juventud, al anciano que le pedía que le leyera el periódico porque sus ojos ya no daban para más, al jefe que le había pagado la cirugía de su madre sin que ella tuviera que pedírselo. Ella había perdido a su amigo. El licenciado Morales raspeó, y el sonido pareció retumbar en la habitación como un trueno. Colocó un sobre grueso y sellado con lacre rojo sobre la mesa. El artefacto central, el testamento de don Alejandro del Valle. Estamos aquí, comenzó Morales, con una voz seca que no admitía interrupción, para dar lectura a la última voluntad y testamento de don Alejandro del Valle, firmado y atestiguado en plena posesión de sus facultades, hace exactamente 6 meses. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Vaya al grano, Morales. Tenemos asuntos de la compañía que atender. Morales levantó la vista por encima de sus gafas de media luna. Los asuntos de la compañía, Rodrigo, dependerán enteramente de lo que estoy a punto de leer. Hubo un silencio eléctrico. Morales rompió el sello con un abrecartas de plata, desdobló el documento. Comenzaré con los legados menores, dijo, y la palabra menores hizo que Isabela y Beatriz se tensaran. Para mi hermana Beatriz, leyó, le dejo el apartamento de la costa y la colección de arte sacro que tanto admiraba, con la esperanza de que encuentre en la oración la paz que no encontró en la familia. Beatriz jadeó. ¿El apartamento? ¿No la mansión? Era un insulto. Para mi hija Isabela, continuó Morales, le dejo el fondo fiduciario establecido en su 21º cumpleaños y la colección de joyas de su madre. Sé que sabrá valorarlas. Isabela palideció. El fondo fiduciario era generoso, pero no era el control. ¿Y las joyas? Ya las sentía suyas. Para mi hijo Rodrigo. La voz del abogado se endureció ligeramente. Rodrigo sonrió con suficiencia, esperando la entrega del reino. Le dejo mi reloj de pulsera Patek Philippe, el mismo que me preguntó si podía heredar cuando yo aún vivía, y mis palos de golf, que le sirvan para recordar que el tiempo no se puede comprar y que el juego se gana con estrategia, no solo con arrogancia. La sonrisa de Rodrigo se congeló y luego se transformó en una máscara de furia lívida. ¿Eso es todo? ¿El reloj? Esto es ridículo. Padre estaba senil. Usted lo manipuló, Morales. El abogado ni se inmutó. Todo está en orden, Rodrigo. Su
Tu padre estaba perfectamente lúcido, pero aún no he terminado. Queda el grueso del patrimonio. La sala contuvo la respiración. Rodrigo, Isabela y Beatriz se miraron, confundidos. Si no era para ellos, ¿para quién? ¿Obras de caridad? Morales hizo una pausa dramática, doblando la primera página para revelar la segunda. Sus ojos buscaron la esquina de la habitación. Y ahora, el resto, la totalidad de mis activos líquidos, el control accionario de Empresas del Valle, esta mansión y todas las propiedades restantes. Se lo dejo todo, íntegramente, a una sola persona. Rodrigo estaba casi morado. ¿A quién? Diga el nombre. El licenciado Morales miró por encima de sus gafas. No a la familia, sino a la mujer que temblaba junto a la puerta. Le dejo todo, repitió, con una claridad absoluta que cortó el aire. A la única persona que me cuidó, sin esperar nada a cambio, a la única que escuchó mis miedos y celebró mis pequeñas victorias en los últimos años. Le dejo la totalidad de mi fortuna, a la señora Elena Gutiérrez. El tic-tac del reloj de caoba, antes el único sonido que marcaba el tiempo, pareció ahogarse en el vacío que dejaron las palabras del licenciado Morales. Por un segundo, el universo entero se detuvo. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro, y sus rodillas amenazaban con ceder. Las palabras, totalidad de mi fortuna, y Elena Gutiérrez, rebotaban en su cráneo como ecos sin sentido, una broma cruel que no lograba comprender. Vio la escena como si estuviera fuera de su cuerpo, a Rodrigo, con la boca entreabierta, el rostro pasando del púrpura a un blanco ceniciento, a Isabela, cuya máscara de hielo se resquebrajó, revelando una mueca de incredulidad y asco, y a la tía Beatriz, que dejó caer su rosario de marfil, el cual golpeó la madera del suelo con un sonido seco y diminuto que pareció un disparo en el silencio. Fue Rodrigo quien explotó primero. No fue un grito, fue un rugido gutural que pareció nacer del centro de la tierra. ¡Imposible!, bramó, golpeando la mesa de roble con el puño cerrado. La vibración hizo saltar las tazas de café vacías. Se puso de pie tan violentamente que su silla de respaldo alto cayó hacia atrás con un estrépito. «Es una farsa, un fraude». «Usted», señaló a Morales con un dedo tembloroso. «Usted y esta rata». Se giró hacia Elena, y la mirada en sus ojos era de puro asesinato. «¿Qué le hiciste? ¿Con qué lo drogaste, bruja? ¿Lo sedujiste, vieja ramera?» Elena retrocedió golpeando la pared. Las lágrimas que había derramado por don Alejandro ahora se congelaban en sus ojos por puro terror. Quería hablar, decir que ella no había hecho nada, que ella solo le había preparado su té y leído sus libros. Pero el miedo le había sellado la garganta. Se sentía pequeña, insignificante, un ratón atrapado en una jaula de leones. «Esto es un insulto», siseó Isabela, levantándose con una lentitud peligrosa. Su voz era seda envenenada. «Licenciado Morales, mi padre era un hombre anciano y enfermo. Evidentemente, esta mujerzuela se aprovechó de su senilidad. Iniciaremos el proceso de impugnación esta misma tarde. Usted no solo será despedido, será inhabilitado por permitir este circo». Isabela caminó lentamente hacia Elena. Cada paso era una amenaza. Elena podía oler el perfume caro y la rabia que emanaba de ella. «Disfruta el momento, querida», le susurró Isabela, lo suficientemente cerca para que solo ella la oyera, «porque te juro por la memoria de mi madre que no verás ni un centavo. Terminarás en la cárcel por fraude, y luego volverás al basurero del que saliste». Elena comenzó a temblar incontrolablemente. Esto era una pesadilla, un escándalo, gimió la tía Beatriz, finalmente encontrando su voz, que se elevó en un tono agudo de histeria. «Dejarle el patrimonio de los del Valle a la servidumbre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra! Alejandro debe estar revolcándose en su tumba. Nos ha humillado a todos». En medio del caos, solo el licenciado Morales permanecía impasible, aunque sus nudillos estaban blancos donde agarraba el testamento. «¡Basta!», gritó de repente. Su voz de barítono llenó la habitación, acallando instantáneamente a los tres herederos furiosos. La autoridad en su tono era absoluta. «Siéntense». Los tres, sorprendidos por la fuerza de su mandato, Rodrigo, Isabela y Beatriz lo miraron boquiabiertos. «No se sienten», corrigió Morales, «porque esta ya no es su casa para que se sienten a menos que la nueva dueña se lo permita». Volvió su mirada a Elena,
que parecía a punto de desmayarse. Señora Gutiérrez, ¿le permite a esta gente permanecer en su propiedad? La pregunta fue tan absurda, tan surrealista, que Elena solo pudo parpadear. ¿Su propiedad? ¿Esta mansión? ¿Ella que había pulido cada centímetro de sus pisos de mármol de rodillas? Yo no, balbuceó. No te atrevas a contestarle, escupió Rodrigo. Usted no tiene autoridad aquí. Se equivoca, Rodrigo, dijo Morales, con una calma aterradora. Según este documento, legal, notariado y absolutamente vinculante, yo solo respondo ante la señora Elena Gutiérrez, quien es, desde el momento del fallecimiento de su padre, la presidenta del Consejo de Empresas del Valle y la única propietaria de todos los bienes aquí presentes. Morales se ajustó las gafas, y para anticiparme a sus amenazas de litigio, miró directamente a Isabela. Debo informarles que don Alejandro no estaba senil. De hecho, anticipando esta reacción tan predecible de su parte, él voluntariamente se sometió a 2 evaluaciones psiquiátricas separadas en el mes anterior a la firma. Ambas evaluaciones, conducidas por los mejores especialistas del país, lo declaran en completa y absoluta posesión de sus facultades mentales. Sus intentos de impugnación serán inútiles y muy costosos. Para ustedes, claro, la señora Gutiérrez puede usar los fondos de la herencia para defenderse. Esto fue un golpe maestro. La furia de la familia se agrió, transformándose en una pálida desesperación. Él lo había planeado. Su propio padre les había tendido esta trampa. Pero, ¿por qué? Susurró Isabela, el primer atisbo de una emoción real, de dolor, cruzando su rostro. ¿Por qué nos haría esto? Rodrigo, sin embargo, no buscaba respuestas. Buscaba un chivo expiatorio. Se abalanzó hacia Elena. Usted, diga la verdad. Lo chantajeó. Le juro que la voy a destruir. Estaba a centímetros de ella, con el puño levantado. Elena cerró los ojos, preparándose para el golpe. El golpe nunca llegó. El licenciado Morales se había movido con una rapidez sorprendente para su edad, interponiéndose entre Rodrigo y Elena. Salga de esta casa, Rodrigo, o llamaré a la policía. La suya, dijo Morales, señalando a Elena. Rodrigo se detuvo, respirando con dificultad, su rostro a centímetros del abogado. La tensión era insoportable. Finalmente bajó el brazo, pero su mirada prometía una guerra. Esto no ha terminado, siseó, ni para usted, Morales, ni mucho menos para ella. Agarró su abrigo, empujó a su hermana y a su tía fuera del camino, y salió de la biblioteca, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Isabela le dio a Elena una última mirada, una mirada que contenía 1000 dagas, y la siguió. La tía Beatriz se persignó, recogió su rosario y salió corriendo tras ellos, murmurando sobre el apocalipsis. La puerta se cerró. El silencio que cayó fue aún más pesado que el anterior. Solo quedaban Elena y el licenciado Morales. Elena seguía pegada a la pared, su corazón latiendo tan fuerte que dolía. El abogado la miró. Su rostro severo se suavizó por primera vez. Señora Gutiérrez, dijo suavemente. ¿Elena? ¿Está usted bien? Elena abrió la boca, pero ningún sonido salió. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro de hojas secas, hizo la única pregunta que importaba, la misma que Isabela había hecho, pero con 1.000.000 de veces más confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? El susurro de Elena flotó en la biblioteca, una pregunta tan frágil que casi se rompió contra el peso del roble y el cuero. El licenciado Morales la miró con una profunda, casi paternal compasión. Se acercó a ella, no como un abogado a una cliente, sino como un ser humano a otro que acaba de ser arrojado al ojo de un huracán. Por favor, señora Gutiérrez, dijo en voz baja. Elena, siéntese, hay algo más que debe saber. Señaló la gran silla de cuero en la cabecera de la mesa, la silla que había pertenecido a don Alejandro. Elena retrocedió instintivamente. Oh no, señor, yo no podría. Esa es la silla de don Alejandro. Morales sonrió levemente. Era la silla de don Alejandro. Ahora es la suya. Por favor. Con manos temblorosas, Elena se sentó en el borde del asiento. El cuero suntuoso se sentía extraño, como si fuera a rechazarla. Se sentía diminuta en la inmensidad de la silla. Morales no se sentó. Se dirigió a la estantería que estaba junto a la chimenea, una que Elena había limpiado cientos de veces. Presionó un libro ornamental, un ejemplar de Don Quijote, y un pequeño panel de madera se abrió con un clic suave, revelando una caja fuerte oculta. La familia, en toda su vida, nunca supo de su existencia. Morales introdujo una combinación, giró la manija y abrió la pesada puerta de acero. De adentro no sacó lingotes de oro ni fajos de billetes. Sacó un simple sobre de Manila, grueso y sellado, no con lacre, sino con cinta adhesiva común. Llevaba una sola palabra escrita con la caligrafía temblorosa
pero firme de don Alejandro. Elena. El abogado volvió a la mesa y le tendió el sobre. Él me dio esto hace 6 meses, el mismo día que firmó el testamento, explicó Morales. Mis instrucciones eran claras, dárselo a usted después de la lectura, y solo si yo consideraba que usted lo necesitaría para entender. Después de la reacción de Rodrigo e Isabela, creo que lo necesita. Las manos de Elena temblaban tanto que apenas podía rasgar el sobre. Dentro no había documentos legales. Había una carta, escrita a mano en varias hojas del papel personal de don Alejandro, y un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Dejó el objeto a un lado y desdobló la carta. Mi querida Elena, comenzó, y Elena sintió un nudo en la garganta al reconocer esa escritura que tanto le había costado leer en voz alta en los últimos meses. Si estás leyendo esto, la carta continuaba, significa que ya no estoy, y que el caos probablemente ha estallado. Perdóname por eso, perdóname por el huracán en el que te he puesto, pero no me perdones por la fe que he depositado en ti. Elena tuvo que detenerse, sus ojos se nublaron. Morales le ofreció un pañuelo de su bolsillo de la chaqueta. Ella asintió, secándose las lágrimas, y continuó leyendo. Durante los últimos 10 años, escribió Alejandro, mi familia me ha visitado por obligación. Vieron a un anciano senil, a una cartera que caminaba, a un obstáculo entre ellos y su herencia. Rodrigo veía mi silla de presidente, Isabela veía mi colección de arte, mi hermana Beatriz veía mi mansión. Ninguno de ellos me vio a mí. La carta detallaba la soledad del hombre. Tú, en cambio, seguía, me viste, llegaste a esta casa como empleada, pero te convertiste en mi única familia. ¿Recuerdas hace 3 años cuando me rompí la cadera? Mis hijos enviaron flores y enfermeras privadas. Rodrigo llamó para preguntar si estaba capacitado para seguir firmando cheques. Isabela me visitó para quejarse de que la enfermera de turno no combinaba con la decoración del cuarto. Tú, Elena, te sentaste conmigo a las 3 de la mañana cuando el dolor no me dejaba dormir. No hablamos de dinero ni de la compañía. Me hablaste de tu pueblo, de tu madre, y me escuchaste hablar de mi esposa, a quien nadie más mencionaba. Me trajiste una sopa de pollo que no era de un chef, sino de tu propia cocina, porque sabías que era mi favorita. Me trataste como a un hombre, no como a un testamento. Elena sollozó, un sonido ahogado de dolor y comprensión. Recordaba esa noche. Él había llorado en silencio, y ella simplemente se había sentado allí, sosteniendo su mano arrugada hasta que salió el sol. Les di oportunidades, continuaba la carta, pequeñas pruebas que nunca supieron que estaban tomando. Le pedí a Rodrigo que me llevara al parque un domingo. Me dijo que tenía una reunión de golf crítica para los negocios. Más tarde descubrí que era un torneo amistoso. Le pedí a Isabela que leyera para mí, como tú lo hacías. Suspiró, dijo que la letra era muy pequeña, y me compró un audiolibro que nunca usé. Le ofrecí a Beatriz mudarse a la mansión para que nos hiciéramos compañía. Dijo que el aire de esta zona de la ciudad no le sentaba bien a su cutis. Lo que quería decir era que no quería la responsabilidad. El motivo se estaba volviendo dolorosamente claro. Tú nunca pediste nada, y me lo diste todo. Mi familia lo exigió todo y no me dio nada, nada de lo que importa. Ellos ven el dinero como un privilegio, yo lo veo como una herramienta y una responsabilidad. Ellos lo usarían para devorarse unos a otros. Tú, Elena, lo usarás para construir. Te he observado, he visto cómo administras esta casa, con justicia, con firmeza, y con una compasión que mi compañía no ha visto en 20 años. He visto la integridad con la que tratas a los demás empleados, cómo llevas las cuentas al centavo. La carta concluía, no te estoy dejando una fortuna, Elena. Te estoy dejando una carga, te estoy pidiendo que hagas lo que yo ya no tengo fuerzas para hacer, salvar el legado de mi padre. Esta compañía, de las manos de mis propios hijos. Morales te guiará. Él conoce todos los secretos. No confíes en nadie más. Sé valiente. Ellos subestimarán a la empleada. Usa eso a tu favor. Eres más fuerte e inteligente que todos ellos juntos. Eres la única del Valle de Corazón que queda. Elena dejó caer la carta sobre la mesa. Su mundo se había inclinado sobre su eje. Ya no era miedo lo que sentía, era el peso aterrador del propósito. Miró el pequeño objeto envuelto, lo desenvolvió. Era una simple llave de latón, pequeña y anticuada. Don Alejandro, dijo Morales reconociendo la llave, me dijo que esto era lo único que su padre le dejó a él. La llave de la primera oficina de empresas del Valle, un cuartucho sobre una panadería. Dijo que se la daba a usted para que recordara que todo gran imperio comienza con una sola llave y el valor de usarla. Elena agarró la llave. El metal frío se sintió pesado en su palma. Miró al licenciado Morales. Sus ojos ya no eran los de una empleada asustada, eran los ojos de una heredera. De acuerdo, dijo. Su voz aún temblorosa,
pero con un nuevo filo de acero. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso no fue un paso, fue un abismo. Elena miró al licenciado Morales. La pequeña llave de latón fría contra su palma sudorosa. ¿Cuál es el primer paso? Repitió, esta vez con menos temblor. Morales asintió, su rostro severo volviendo al modo de estratega. El primer paso es sobrevivir a las próximas 24 horas, dijo sin rodeos. Rodrigo no es un tonto, Elena, es impulsivo y arrogante, pero también es despiadado. En este preciso momento, no tengo duda de que está en su coche, llamando a cada miembro del Consejo de Administración, a cada accionista minoritario que conoce, para pintar un cuadro de una empleada ladrona y un padre senil. Está intentando un golpe de estado corporativo ahora mismo. Elena sintió que el pánico volvía a subirle. ¿Consejo de Administración? ¿Accionistas? Señor Morales. Yo no sé nada de eso. Yo limpio plata. Yo sé que te le gustaba a don Alejandro. No sé cómo dirigir un imperio. Exactamente, dijo Morales, y por primera vez una chispa de astucia brilló en sus ojos. Usa eso, don Alejandro lo dijo. Ellos esperan a la empleada. No te ven como una amenaza, te ven como un obstáculo ridículo. Es su mayor debilidad, y es tu mejor arma. Se puso de pie. Don Alejandro anticipó esto. Antes de morir, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para mañana a las 9 de la mañana. ¿Mañana? Elena casi se ahogó. ¿Pero qué se supone que debo decirles? La verdad, dijo Morales. Pero primero, debes lucir como la dueña del tablero, no como una pieza perdida. Su mirada se posó, con tacto pero sin disimulo, en el delantal blanco de Elena. Elena bajó la mirada. Su uniforme, su identidad durante 15 años, era un escudo que la había protegido, que definía su lugar en el mundo. Ahora, era una diana. No tengo nada más, susurró, la vergüenza golpeándola inesperadamente. Isabela, ella, toda mi ropa está en el cuarto del personal. Ya no, dijo Morales con calma. Tu cuarto ahora es el dormitorio principal, y todo en esta casa te pertenece, incluyendo los armarios de Isabela. La idea era tan repulsiva, tan invasiva, que Elena negó con la cabeza. No puedo. Morales suspiró. Elena, esto no es un baile social, es una guerra. No puedes entrar a la sala del consejo oliendo a cera de limón y vestida de servidumbre. Ellos te devorarán vivo. Necesitas armadura. Elena se quedó allí, paralizada. La enormidad de la situación la estaba aplastando. Era una broma cruel. El testamento, la carta, la llave, todo era un error. Ella no era una salvadora, era una cuidadora. Salió de la biblioteca con pies de plomo, sintiendo por primera vez el frío del mármol bajo sus zapatos de suela de goma. El silencio de la mansión era diferente ahora, ya no era pacífico. Estaba expectante. Caminó por el gran vestíbulo, sus pasos resonando. Vio a Marta, la jefa de cocina, asomándose por la puerta de servicio, sus ojos grandes como platos. Cuando Marta la vio, hizo algo que nunca había hecho en 15 años. Dio un paso atrás y agachó la cabeza. Señora, murmuró con miedo. Marta, por favor. La voz de Elena se quebró. Soy yo, Elena. Sí, señora Gutiérrez, dijo Marta, incapaz de mirarla a los ojos. Felicidades, supongo. El abismo se abrió de nuevo, esta vez entre ella y la única familia que le quedaba, el personal. Se dio cuenta de que estaba completamente sola. Con una nueva y fría determinación, no giró hacia las escaleras de servicio, sino que subió por la gran escalera principal, la que siempre tenía prohibido usar a menos que estuviera limpiando. Sus pasos se hundieron en la lujosa alfombra. Ignoró el dormitorio de Isabela. En su lugar, se dirigió al ala de invitados, a la habitación donde se guardaba la ropa de la difunta esposa de don Alejandro, doña Inés. Nadie había entrado allí en años, salvo Elena para quitar el polvo. Abrió el armario. Olía a lavanda y a tiempo. Los trajes de doña Inés eran de los años 90, pero eran elegantes, atemporales y sobre todo, eran de una mujer respetada. Encontró un traje de falda de lana gris carbón, de corte impecable, y una blusa de seda color crema. Eran cosas que nunca podría haber soñado tocar, y mucho menos usar. Se los puso. Le quedaban un poco grandes en los hombros, pero la tela se sentía pesada, protectora. Se miró en el espejo antiguo. La mujer que le devolvió la mirada era una extraña. Su rostro era el mismo, sus ojos aún asustados, pero la ropa la enderezaba, le daba una gravedad que nunca había poseído. Recogió su cabello en un moño bajo y apretado, como había visto hacer a las ejecutivas que visitaban la casa. Cuando bajó las escaleras, el licenciado Morales estaba en el vestíbulo,
con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. Se mueven rápido, dijo en cuanto la vio. No hizo ningún comentario sobre su atuendo, lo cual Elena agradeció. Lo tomó como una señal de aprobación. Rodrigo ha convocado una reunión de emergencia esta noche. Está en las oficinas centrales ahora mismo, difundiendo la historia de que fuiste arrestada por fraude y que el testamento es falso. Está intentando que el consejo lo nombre CEO interino por aclamación antes de la reunión oficial de mañana. Elena sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a mañana? Morales guardó el teléfono en su bolsillo y caminó hacia la puerta principal. No podemos dejar que controle la narrativa ni una hora más. Abrió la puerta y el aire frío de la tarde golpeó a Elena. Un coche negro, que ella siempre había conocido como el coche de don Alejandro, estaba esperando. El chofer Miguel estaba de pie junto a la puerta trasera, su rostro una máscara de confusión. «Señor Morales», dijo Miguel, «tenía entendido que el joven Rodrigo ya no da las órdenes, Miguel», lo interrumpió Morales. «Abra la puerta para la señora Gutiérrez, la nueva presidenta de Empresas del Valle». Miguel se quedó helado. Luego, robóticamente, abrió la puerta. Elena se detuvo en el umbral. Estaba saliendo de la casa que había sido su prisión y su santuario durante 15 años, pero ya no salía por la puerta de servicio, salió por la puerta principal. Mientras se deslizaba en el asiento de cuero, con el licenciado Morales a su lado, apretó con tanta fuerza la pequeña llave de latón en el bolsillo de su traje que el metal le mordió la palma. «Van a intentar destruirme, ¿verdad?», susurró. Morales la miró mientras el coche avanzaba por el camino de grava. «Van a intentarlo. Pero olvidan algo que don Alejandro y yo vimos». «¿Qué?», preguntó ella. «Que tú eres la única en esta historia que ha hecho un trabajo honesto toda su vida. Ahora, vamos a la guarida del león». La torre de cristal de Empresas del Valle era un rascacielos que perforaba el cielo plomizo de la tarde. Elena lo había visto 1000 veces desde el autobús. Un monolito de poder y dinero que no tenía nada que ver con su mundo. Ahora, el coche negro se deslizaba silenciosamente hacia la entrada subterránea, un lugar reservado para la alta dirección. Cuando el coche se detuvo, Miguel, el chofer, se apresuró a abrir la puerta, pero esta vez, su rostro no mostraba confusión, sino una incipiente sombra de respeto. «Buena suerte, señora», murmuró. Esas 2 palabras casi hicieron que Elena se derrumbara. El licenciado Morales la guió con una mano firme en la parte baja de su espalda, no tirando, sino apoyando. Entraron en un ascensor privado de caoba y acero cepillado. Elena se miró en el reflejo. La mujer del traje gris carbón la miraba con ojos de terror. Apretó la llave en su bolsillo, el metal ahora caliente por el sudor de su mano. «Recuerde, Elena», dijo Morales mientras el ascensor ascendía con una velocidad vertiginosa, «usted no tiene que saberlo todo, solo tiene que ser quien don Alejandro sabía que era, firme, honesta, pero me van a comer viva», susurró ella. «Solo si usted se comporta como comida», respondió él. Las puertas se abrieron con un susurro, no en una recepción, sino directamente en la antesala de la sala de juntas. Una secretaria ejecutiva, una mujer impecable con un traje que probablemente costaba más que el salario de un mes de Elena, levantó la vista. «Lo siento, el señor Rodrigo del Valle está en una reunión de emergencia y no anuncia a la señora Elena Gutiérrez, la nueva presidenta del consejo», la cortó Morales con una voz gélida. La mujer palideció, pero cogió el teléfono. Un segundo después, las imponentes puertas dobles de roble al final del pasillo se abrieron. El sonido de la voz de Rodrigo, en pleno discurso, se derramó. «Y es por eso, caballeros, que ante esta vergonzosa situación, esta infiltración, debemos actuar con decisión. Pido al Consejo que me nombre CEO interino para estabilizar la compañía, mientras impugnamos este testamento fraudulento». Morales no esperó. Empujó suavemente a Elena hacia adelante. Entraron en la guarida del león. La sala de juntas era un cañón de cristal y madera oscura, con vistas a la ciudad 30 pisos más abajo. Una docena de hombres con trajes caros se sentaban alrededor de la mesa. Isabela estaba allí, sentada a la derecha de Rodrigo, tomando notas como una leal teniente. Y Rodrigo, de pie en la cabecera, en la silla de su padre, se detuvo a mitad de la frase. Su rostro se congestionó de una rabia tan pura, tan violenta, que la sala pareció perder oxígeno. «Seguridad», rugió. «He dicho específicamente que no se dejara entrar a esta persona. Sáquenla de mi edificio». 2 guardias de seguridad se movieron desde la puerta. Elena se congeló. Todo su cuerpo le gritaba que corriera, que volviera a la cocina, a la seguridad de su delantal. Pero entonces vio la mirada de Isabela, una mueca de desdén y victoria. Vio la sonrisa de suficiencia de Rodrigo, y pensó en don Alejandro,
solo en su cama, pidiéndole sopa. No, la voz de Elena fue apenas un susurro, pero en la sala de juntas de repente silenciosa, sonó como un grito. Los guardias se detuvieron confundidos. Rodrigo la miró como si acabara de crecerle una segunda cabeza. ¿Qué has dicho? Elena dio un paso adelante, alejándose de la protección de Morales. Temblaba de pies a cabeza, pero sus pies se movían. He dicho... No, repitió, esta vez más fuerte. Miró, no a Rodrigo, sino a los rostros de los miembros del consejo, hombres viejos que habían conocido a don Alejandro durante décadas. Soy Elena Gutiérrez, y usted, señaló a Rodrigo, está sentado en mi silla. El descaro de la afirmación dejó a todos sin aliento. Rodrigo soltó una carcajada, una explosión de incredulidad. ¿Tu silla? Tú eres la sirvienta, una ladrona. Caballeros, se dirigió al consejo. Esta mujer manipuló a mi padre senil. Mírenla, ¿es esta la cara de una presidenta? Es la cara de una estafadora. Elena sintió las lágrimas calientes en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Senil, dijo, su voz temblando de una ira justa. Estaba senil cuando le pidió a usted, Rodrigo, que lo llevara al parque, y usted prefirió un torneo de golf. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Estaba senil Isabela cuando le pidió que le leyera, ¿y usted le compró un audiolibro porque no tenía tiempo? Isabela la miró con odio. El hombre que yo conocí, continuó Elena, su voz llenando la sala. Estaba solo, estaba rodeado de personas que solo le pedían cosas. El reloj, el arte, el control. Sus palabras golpearon a los miembros del consejo, muchos de los cuales conocían de sobra el carácter de los hijos. Ustedes hablan de empresas del Valle, dijo Elena, pero él me hablaba de su padre, me hablaba de una pequeña oficina encima de una panadería. Lentamente, metió la mano en el bolsillo de su traje prestado y sacó la pequeña llave de latón, la puso sobre la mesa de caoba pulida. El pequeño objeto metálico parecía ridículo en medio de tanta riqueza. Esto, dijo, es lo que don Alejandro me confió. Los hombres miraron la llave, confundidos. No es la llave de la caja fuerte, dijo Elena. Es la llave de esa primera oficina. Me la dio para que recordara que esta compañía no se construyó sobre la arrogancia, sino sobre el trabajo duro. Me dijo que yo era la única que aún sabía lo que eso significaba. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Antes de que Rodrigo pudiera formular una respuesta, antes de que pudiera llamar a la llave un truco de sirvienta, el licenciado Morales dio un paso al frente y colocó una pila de documentos junto a la llave. Y mientras la señora Gutiérrez tiene el corazón de la compañía, dijo Morales con calma, yo tengo los dientes legales. Aquí tienen 2 evaluaciones psiquiátricas separadas, ambas certificando la total competencia de don Alejandro. Y aquí dejó caer un documento final con un golpe sordo. Está el poder notarial que me otorgó don Alejandro sobre sus acciones personales, que constituyen el 51% de esta compañía. Un poder que, como su albacea, ahora cedo en su totalidad a la presidenta del consejo nombrada en su testamento, la señora Elena Gutiérrez. Su reunión, Rodrigo, es nula. Esta reunión, caballeros, acaba de empezar, y la señora Gutiérrez tiene la palabra. Todos los ojos en la sala de juntas se clavaron en Elena. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de los servidores de la computadora en la esquina. La llave de latón sobre la mesa de caoba pulida parecía absorber toda la luz, un humilde ancla en un océano de poder. Rodrigo la miraba con los ojos inyectados en sangre, su mandíbula trabajando de pura rabia. Isabela parecía una estatua de mármol, congelada en una máscara de incredulidad. Tiene la palabra, había dicho Morales, y Elena, por primera vez, sintió el peso de esas palabras, no como una carga, sino como un manto. Respiró hondo. El traje de doña Inés se sentía menos como un disfraz y más como una armadura. Gracias, licenciado, dijo, su voz clara y sin temblor. Miró, no a Rodrigo ni a Isabela, sino a los rostros de los miembros del consejo, hombres que habían dedicado sus vidas a esta compañía. Caballeros, comenzó, tienen razón en dudar. No soy como ustedes. No fui a sus escuelas. No sé sus términos de negocios. Durante 15 años mi trabajo fue asegurarme de que esta sala estuviera limpia para sus reuniones. Conozco el grano de esta madera mejor que ninguno de ustedes. Sé qué producto de limpieza la hace brillar y cuál la opaca. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Y porque estuve limpiando, también estuve escuchando. Oí a don Alejandro suplicar por teléfono un poco de compasión en los recortes de personal, y oí a Rodrigo en el pasillo reírse de él por ser blando. Rodrigo dio un paso adelante. Mentirosa, ¿cómo te atreves? Su padre estaba cansado, lo interrumpió Elena.
y su voz se elevó, no con ira, sino con una pasión que hizo que todos se enderezaran. Estaba cansado de la codicia, cansado de que trataran a sus empleados como números en una hoja de cálculo, cansado de que sus propios hijos vieran su legado solo como una máquina de dinero. Se volvió hacia Isabela. Usted quería sus joyas. Don Alejandro se las dio. Se volvió hacia Rodrigo. Usted quería su reloj, se lo dio. Sus miradas se clavaron en ella, pero ambos querían el control, y él no podía dárselo, porque ustedes no entienden el valor de esta compañía, solo entienden el precio. Esto es un circo, gritó Isabela perdiendo su compostura helada. No pienso quedarme aquí para ser insultada por la servidumbre. No, no lo hará, dijo Elena con calma. Se giró hacia Rodrigo, que aún estaba de pie junto a la silla de la cabecera. Mi primera decisión como presidenta de esta junta es solicitar su renuncia inmediata, señor Rodrigo del Valle, y la suya, señora Isabela del Valle. Sus acciones en la compañía, las que les dejó su madre, siguen siendo suyas, pero su participación en la dirección de esta empresa ha terminado. Fue tan rápido, tan quirúrgico, que por un momento Rodrigo solo pudo parpadear. Luego vino la erupción. ¡Tú!, rugió. No puedes. He construido, te demandaré, te destruiré, morirás en la pobreza de la que saliste. Seguridad, dijo Elena en voz baja, mirando a los mismos guardias que Rodrigo había llamado. Los guardias la miraron, luego a Morales, quien asintió sutilmente. Lentamente, avanzaron hacia Rodrigo. La comprensión golpeó a Rodrigo como un golpe físico. El poder se había transferido, irrevocablemente. «No me toquen», siseó, enderezando su traje. Le lanzó a Elena una mirada de veneno puro. «Disfruta el trono, Cenicienta. Veremos cuánto duras». Salió de la sala, pero no fue un portazo. Fue una retirada. Isabela, sin embargo, hizo algo inesperado. Se acercó a la mesa, miró la pequeña llave de latón, y luego a Elena. Había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de rabia. «Te odió», susurró. «Él siempre nos odió». Y luego se fue, dejando un silencio gélido a su paso. La sala quedó en silencio. Elena se sintió de repente muy cansada. Miró a los miembros de la junta. «Caballeros», dijo, «entiendo si desean renunciar. El camino que don Alejandro quería para esta compañía es diferente. Él quería honestidad. Quería integridad, quería volver a la panadería. Se acercó a la cabecera de la mesa, pero no se sentó. Puso su mano sobre el respaldo de la silla. «Yo no sé cómo dirigir una empresa multimillonaria, pero sé cómo fregar un suelo hasta que esté limpio. Y esta compañía necesita una limpieza profunda. Me quedaré, limpiaré, pero no puedo hacerlo sola». Uno de los miembros más antiguos, un hombre llamado Velasco, amigo de la infancia de Alejandro, la miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. «Don Alejandro», dijo, con la voz ronca, «tenía razón sobre nosotros. Nos volvimos perezosos y codiciosos. Y tenía razón sobre usted, señora Gutiérrez. ¿Por dónde empezamos?» Elena miró la llave de latón en la mesa. Luego miró a Morales, quien le ofreció una sonrisa casi imperceptible. Finalmente, miró al consejo y dijo la única cosa que sabía hacer. «Empezamos por el trabajo. Esta historia nos enseña que la verdadera herencia no se mide en acciones o propiedades, sino en el carácter y la integridad que dejamos atrás. Si este relato sobre el verdadero valor también tocó tu corazón, refuerza tu apoyo a nuestro canal. Por favor, deja tu me gusta, suscríbete y comparte esta poderosa lección.